¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Político. Fernando, vamos a continuar con el tratamiento del tema laboral desde el retorno de la democracia, pero en esta oportunidad desde el punto de vista empresarial. Vamos a hablar y seguir analizando la política parlamentaria en el marco de una campaña electoral como es la que estamos viviendo en la República Argentina. Y vamos a conocer también qué opinan, qué discurso le quieren dar a la sociedad aquellos que pretenden llegar a ser presidentes de la República Argentina. Retomamos entonces el tema del trabajo desde 1983 hasta hoy con la presentación de este informe. Desde el retorno de la democracia, en 1983, las leyes laborales sufrieron los vaivenes de los gobiernos de turno. Después del devastador paso de la dictadura militar, que también afectó fuertemente el ámbito laboral, el presidente Raúl Alfonsín tuvo la tarea de normalizar los sindicatos. Con ese propósito, a poco de asumir el gobierno, envió un proyecto al Congreso Nacional que se conoció como Ley Mucci, pero fue rechazado en el Parlamento al procurar incorporar a las minorías en la conducción sindical y separar los fondos de las obras sociales de la administración gremial. A partir de 1989, el gobierno de Carlos Menem, contrariamente a lo que se esperaba, alineado con las patronales, puso en práctica modificaciones laborales que perjudicaron a los trabajadores. Bajo el título de flexibilización laboral, se aprobaron leyes que destruyeron los derechos laborales. La Ley Nacional de Empleo, la Reforma Laboral, la Ley Nacional de Empleo y de Riesgo del Trabajo y finalmente otra ley de flexibilización laboral. Como era de esperar, estas leyes trajeron sus consecuencias: alto índice de desempleo, el surgimiento de nuevas organizaciones de trabajadores y los desempleados que se agruparon en los movimientos piqueteros, que se opusieron sin conseguir frenar el masivo cierre de fábricas y su peor rostro, la desocupación. Con el nuevo gobierno, Fernando de la Rúa profundizó estas políticas y envió al Parlamento una ley de reforma laboral que permitía los contratos precarizados y los despidos injustificados. La denominada Ley Vanelco terminó en escándalo, mientras la desocupación alcanzó su pico máximo del 25% en el fin del ciclo neoliberal que culminó con el mandato de la Rúa. Nuevos aires soplaron desde el año 2003. La primera medida que tomó el gobierno de Néstor Kirchner fue derogar la Ley Vanelco. Comenzó a funcionar el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo, y restituyó las convenciones colectivas de trabajo que regulan las negociaciones salariales. Luego, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner profundizó las reformas en beneficio de los trabajadores, lo que permitió que en los últimos 12 años se sancionaran 48 leyes laborales que ampliaron y restituyeron derechos de los trabajadores y se crearan más de 5 millones de puestos de trabajo. Sintéticamente, lo que ocurrió en la República Argentina en los últimos 30 años y vamos a analizar esta situación laboral en la República Argentina con la voz de los empresarios, la voz de Juan Carlos Lascurain, vicepresidente de ADIMRA. Sí, Juan Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, los empresarios también vivieron estos vaivenes que tuvo la política argentina desde el retorno de la democracia. Sí, nosotros vivimos, digamos, en el informe está planteado desde el lado laboral, las leyes laborales, ¿no es cierto? Y muy importante y con sus consecuencias, cada una como vimos. Creo que lo trascendente es la visión que luego tuvieron los gobiernos con relación a lo que es la creación del trabajo. Y en eso sí es la visión que puede llegar a tener un gobierno en cuanto a la creación de empleo, pero a través de las empresas, ¿no es cierto? Si nosotros miramos lo que pasaba con los metalúrgicos en el año 1976, que teníamos 500.000 trabajadores metalúrgicos, pero había un correlato de empresas metalúrgicas muy importante, ¿no es cierto? Si nos vamos un poquito más atrás, recordaremos que fabricábamos aviones, vagones, etcétera, etcétera.
Después del periodo neoliberal, que termina trágicamente allá en el 2001, los trabajadores metalúrgicos ascendían solo a 50, a 60 mil trabajadores. Está entre 50, 60 o 70 mil trabajadores. Por lo tanto, ahí comienza una etapa de reconstrucción, no solamente de los derechos de los trabajadores, sino de reconstrucción del tejido industrial, que es el que permite dar el trabajo. Por eso hoy estamos en alrededor de 300.000 trabajadores metalúrgicos en forma directa, de los que teníamos en el 2001. Para eso hubo que tomar determinadas medidas que ha tomado el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que hicieron posible que nosotros pudiéramos crear el empleo. Y por supuesto también se hizo posible que se pudieran aplicar esta recuperación de derechos laborales para los trabajadores. Hubo un punto de inflexión, bien usted marca, con la crisis del año 2001, pero mirando la Argentina hacia el futuro, sí, va a tener que trabajar y bastante sobre estos puntos, sobre estos temas, el futuro gobierno. Sí, en general yo diría que nosotros tuvimos ese piso del 2001, a partir de ahí comienza una recuperación, primero con la utilización de la capacidad instalada ociosa, luego con alguna inversión muy importante que hicieron los distintos sectores industriales para poder incrementar la producción y la oferta, pero evidentemente el mundo es dinámico, las economías son dinámicas y por lo tanto siempre hay cuestiones que atender hacia el futuro. El próximo gobierno tendrá que atender cuestiones hacia el futuro, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos insertos en un mundo globalizado y donde la crisis golpea muy fuertemente, sobre todo a muchos países industriales. Y eso evidentemente también repercute en nuestras producciones. Es decir, lo que le pasa a Brasil repercute en la Argentina, lo que pasa en Europa repercute en la Argentina, lo que le está pasando a China repercute en la Argentina y en otros países, ¿no es cierto? Claro. No somos nosotros solos, pero digo, estamos tan interrelacionados que siempre hay que estar muy atentos en las medidas que se adopten para que no se dañe el trabajo y el empleo en la Argentina. ¿Usted cree que el gobierno ha posibilitado a través del consumo el desarrollo de más industrias? Y en todo caso, ¿por qué no hay mayor inversión para que en algunos sectores, digo, para desarrollar más trabajo? Mire, yo creo que en el año 2008, digamos que nosotros tuvimos la crisis que se verificó muy prontamente aquí en la Argentina, pero que también se tomaron una serie de medidas que posibilitaron salir de esa crisis, ¿no es cierto? Pero evidentemente el mundo no se recuperó, digamos, y la demanda de los países industrializados, de sus sociedades, evidentemente fueron cayendo esas demandas. Y eso repercute en los países como los nuestros, que somos países emergentes y que estamos en vías de desarrollo. Entonces lo que yo entiendo es que las políticas que se han adoptado de administración del comercio, ¿no es cierto?, de sustitución de importaciones, es decir, orientando a la sustitución de importaciones, ha hecho que nosotros debamos invertir más para poder sustituir los productos que antes no fabricábamos. Evidentemente no es que nosotros tenemos que sustituir importaciones en los productos básicos, nosotros cada vez tenemos que ir más hacia adelante en productos de otra tecnología. Por eso que es muy importante la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque precisamente nos permite tener un interlocutor en donde nosotros acudimos a pensar nuevas técnicas, nuevos productos y a nuevos desarrollos. ¿Qué grado de importancia tiene que hoy en la Argentina se discuta ya como algo normal las paritarias o se discutan las reuniones anuales que se tiene sobre el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil? Que sea algo, ya no llama la atención cuando el Ejecutivo convoca paritarias o convoca el Consejo del Salario. Bueno, parece que a algunos en los últimos días no les suena tan común, ¿no es cierto? No es tan común para algunos. Creo que es una relación muy interesante que se puede dar entre los trabajadores y los empresarios. Yo pertenezco a un sector donde
el 98-99% somos pequeñas y medianas, y más del 85% somos de capital nacional, es decir, que tenemos nuestra inversión en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces tenemos una visión muy distinta que otros sectores que quizás son formadores de precios, que pertenecen a grupos multinacionales. Entonces hay visiones distintas. A nosotros nos llama mucho la atención y digamos que también en esto hay que resaltar la relación que nosotros tenemos con la Unión Obrera Metalúrgica y con la Asociación de Supervisores. Nosotros hemos creado un vínculo muy estrecho, sobre todo en la visión de lo que queremos de la Argentina industrial. Por eso tenemos un instituto de desarrollo industrial y social, que lo formamos entre los tres, un instituto en donde nosotros hemos publicado documentos, algunos documentos son muy interesantes, uno de ellos es lo que pensamos con los organismos internacionales, cómo se tendrían que modificar, ¿no es cierto? Y creo que eso nos permite tener otra visión. Una visión distinta incluso cuando discutimos el salario, porque evidentemente hay una etapa del año en donde nosotros nos sentamos a discutir las nuevas condiciones laborales para el próximo año. Es evidente que cada uno defiende los intereses que corresponden, pero digamos que yo tengo unos cuantos años ya en la actividad metalúrgica y creo que se ha modificado muy fuertemente la relación entre el gremio y los empresarios. ¿Qué espera de un próximo gobierno que ayude a mejorar la producción nacional, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas? Mire, creo que queda para el próximo gobierno quedan algunos desafíos que son muy interesantes, sobre todo en algunas áreas que nosotros teníamos descuidadas. En algún caso descuidada, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector ferroviario, en un área que en la Argentina no se habían hecho inversiones, por lo tanto, era muy difícil pretender que existieran todavía las fábricas que se dedicaban al material ferroviario. Ese es un desafío muy importante que la Argentina va a tener hacia el futuro. ¿Por qué? En mi pensamiento creo que la Argentina necesita tener los ferrocarriles funcionando como corresponde para resolver los temas de logística que son tan importantes en un país tan extenso, ¿no es cierto? El otro tema, el otro área que me parece que es fundamental y que curiosamente en nuestro país, a pesar de los vaivenes de los gobiernos, siguió manteniendo, y creo que lo siguió manteniendo por la coherencia de sus trabajadores, muchos de ellos todavía están en la conducción de las empresas, es en el área nuclear, ¿no es cierto? Nuestro país tiene una formación en el área nuclear muy importante en lo que hace a la especificidad y también en la industria que lo rodea. Entonces hoy nosotros podemos ser partícipes de lo que es el futuro del proyecto Karen, digamos, o del prototipo en este caso, del Karen 25, con una participación casi del 100% de la industria nacional, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las nuevas centrales, la cuarta, la quinta y la sexta central que se están negociando en estos momentos. Así que creo que el desafío es sumamente importante para el próximo gobierno de seguir desarrollando, siempre en el sentido de ir buscando la excelencia de nuevos productos, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Bueno, muy bien, perfecto. Le agradecemos a las Curián habernos acompañado y demostrarnos, bueno, la visión desde el punto de vista empresarial. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y en este bloque dedicado a la agenda parlamentaria vamos a estar dialogando con el diputado Mario Porto sobre un tema que preocupa a mucha gente en nuestro país, que son las antenas, porque el tema fue tratado en la comisión que él preside, que es la de comunicaciones y de informática. Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, por favor, bueno, gracias. ¿qué va a pasar con las antenas para los celulares principalmente? Sí, nosotros lo que necesitamos en la Argentina es que lo que se llama la telefonía móvil, que es más que un teléfono ya no es un tema de comunicarnos a través de la voz, sino que por ello circulan datos
por ellos uno ingresa a internet, por lo tanto tiene mensajes, tiene acceso a la prensa, a los diarios, a los mails, bueno, al inmenso mundo de la internet, a los videos. Uno quiere que eso sea de altísima calidad. Los consumidores se quejan, porque fundamentalmente cuando hablan por teléfono se corta, no hay señal. Sabemos que es uno de los temas de más queja de los consumidores en Argentina, la mala utilización de la telefonía móvil. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Bueno, desplegar redes de comunicación móvil por todo el país. ¿Por qué? Y porque creemos que hoy acceder a Internet es un derecho, ¿no? Ya no es no forma parte del acceso de una élite o de los privilegiados o del grupo, un grupo determinado, sino que el conjunto del pueblo tiene que acceder, porque hoy las redes de telecomunicación podrían ser comparadas o equivalentes a lo que fueron las redes de electricidad, acceder a la electricidad o al gas o las propias rutas. Todo eso implica un servicio público, un Estado que fomente el acceso del conjunto de la población a un bien que no es un bien suntuario, sino que es un bien necesario. Claro. ¿Cómo se vincula este tema, estos proyectos que están tratando en la Comisión con la Ley de Argentina Digital que ya aprobó el Congreso de la Nación? Sí, la Ley de Argentina Digital es una ley que está vinculada a la democratización del transporte, ¿no? Las telecomunicaciones tienen transporte y contenidos. Nosotros lo que hemos tratado en esa ley, pero todo, es de aceptar la convergencia, ¿no? Hoy por las redes circula la telefonía, circula los cables, o sea, lo que es la televisión, circula Internet. Y queremos que esa posibilidad se amplíe y se eviten los monopolios o los oligopolios. Así eso fue la Argentina Digital. Ahora, ese objetivo no se va a cumplir si la telefonía móvil, que es una de las maneras de poder acceder, porque uno puede acceder por una PC hogareña, puede acceder por otras maquinarias. La telefonía móvil tiene que tener señal, buena señal y buena velocidad. Y para que haya señal tiene que haber antenas, ¿no? Cuando uno plantea esto en los actores que trabajan en el tema, como pueden ser las empresas o los consumidores o los gremios, todos decían tres cosas que se necesitaban, ¿no? Acceder a nuevos espectros, que ya se logró, los remanentes de lo que era el 3G y licitar 4G que se ha hecho. Inversión de las empresas que están dispuestas a hacerlo porque quieren ampliar su negocio, sin duda, y tienen derecho a hacerlo. Y para eso tienen que colocar antenas. Claro. Y lo que tiene que quedar claro es que si no hay antenas no anda el celular, ¿no? O sea, que es incompatible. Vamos a hablar de un municipio, es incompatible tener telefonía móvil que funcione bien si hay medidas extremadamente restrictivas para poner antenas fundamentalmente en los centros urbanos. Claro. Entonces nosotros hemos hecho una ley, primero de todo, para regular y fomentar el tendido de antenas y de infraestructura. Tiene que haber infraestructura para que pueda ocurrir lo que queremos que ocurra, que todo el mundo acceda, y ojalá que pronto tengamos ampliación de banda ancha, mayor velocidad y mejor acceso. Ahora, para eso tiene que haber antenas. Sobre eso hay conflictos muchas veces en los municipios, hay conflictos por que se cree que puede perjudicar la salud, porque todo el mundo quiere tener su celular andando bien, pero nadie quiere tener una antena cerca de su casa, entonces a veces se hacen ordenanzas muy restrictivas. Bueno, nosotros aquí incluimos, pero todo audiencias públicas que van a ser vinculantes, o sea que la audiencia pública, que es novedoso, esto es vinculante. En segundo lugar, la intervención de las universidades con las reglas de la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, para que cuando se coloque una antena, la gente quede tranquila de que eso no es perjudicial para su salud. Hoy hay nuevos modos de antena que se ponen en las luminarias, que tenemos experiencias extraordinarias como la de Mar del Plata, ¿no? En el municipio de General Pueyrredón, donde acceden a la telefonía móvil no solo
sus habitantes durante el año, sino las miles y miles de personas que van en el verano, y eso no se modifica, entonces es una buena experiencia. En las grandes urbes del mundo se están haciendo experiencias con antenas más pequeñas que no perjudican lo que pueden llamar el paisaje urbano. Bueno, esta es una ley que trata de ayudar a las ordenanzas municipales a ponerle un marco, porque aparte el tema de telecomunicaciones, que quede claro que es federal, o sea que es una obligación federal, es una responsabilidad federal. Eso no significa que los municipios también intervengan, porque hay parte de esto que atañe a los municipios. Los municipios estuvieron en la comisión. Sí, hemos hecho muchas discusiones al respecto. Claro, y digamos, ¿se está cerca de lograr un acuerdo con los municipios o hay municipios, usted entiende, como que puede generarse muchas dificultades para la hora de tener que poner esas antenas? Fue muy provechoso, muy enriquecedor el aporte de la FAM, como también lo fueron de los otros sectores. Nadie de los que estuvieron esos días, porque fueron 3 jornadas, representando a las universidades, a las empresas, a los consumidores, a los municipios, o expertos o especialistas independientes, todos fueron elogiosos del objetivo de la ley, de cómo fue concebida. Por supuesto que hicieron aportes que nosotros tomamos para mejorar la ley, y esperemos que este año sea votada con el consenso de todos los partidos, porque estamos trabajando muy bien con los partidos de la oposición también. Ahora, lo más importante, las empresas se han comprometido a hacer las inversiones necesarias, porque normalmente se habla de que una antena tiene que ocupar aproximadamente a 10.000 usuarios, y acá en la Argentina dicen que es el más del triple, el cuádruple la cantidad de personas que abarca una sola antena. Claro, pero ¿Se han comprometido a la inversión? Las empresas son empresas que invierten y que... Sí, no se olvide que Pichetto, en su momento, cuando trataron la ley de Argentina Digital, dijeron que le estaban dando a empresas que hasta ahora no habían invertido un peso. En el caso de las antenas, en muchos casos no hay marcos regulatorios para eso, y muchas veces eran rechazadas por los municipios por ordenanzas muy restrictivas, que no podían estar cerca de hospitales, no podían estar cerca de escuelas, de centros de comercio. Bueno, y eso les implicaba una imposibilidad. Lo que pasa es que, primero lo que hay que saber es que cuanto más alejado uno tiene una antena, porque no quiere que esté en el casco urbano, y las alejan, es más peligrosa, porque cuanto más lejos está, tiene que tener más fuerza, y por lo tanto, lo que se teme de que perjudique a la salud, al alejarla, uno necesita antenas de más potencia, y esa potencia es más perjudicial, perjudicial que antenas pequeñas que sean utilizadas en el casco urbano. Pero bueno, esas son discusiones técnicas. Las empresas han participado de una licitación exitosa, como fue la del 3G y la del 4G. Ahí están obligadas a invertir. Así que nosotros tenemos que darles el marco para no impedirles invertir. Claro, y las empresas que hoy están invirtiendo son las que van a tener que preocuparse por ubicar las antenas también. Sí, usted sabe que siempre cuando uno apunta a servicios públicos, siempre lo que va a hacer es seguramente un trabajo en conjunto, mixto, entre el Estado y los privados, ¿no? Porque también el Estado va a procurar que esto llegue hasta los lugares en donde la inversión no se justifica, pero sí se justifica el servicio que se brinda, ¿no? Eso lo hemos visto en la tarea que ha hecho YPF, llegando a lugares en donde otras empresas privadas no llegan, haciendo buenas licitaciones que impliquen que cuando uno le da a alguien una ciudad populosa, que implica un buen negocio, también tengan la misma licitación que llegar a otras localidades que no dan tanto rédito, apoyar a las pequeñas cooperativas y a las pequeñas empresas que llegan a lugares donde las grandes empresas no llegan. Bueno, es una tarea muy grande que hay que hacer, pero me parece que es muy necesario, porque la sociedad alguna vez necesitó de la electricidad, necesitó del acceso al gas, necesitó de tener rutas para poder comunicarse, bueno, tendido de redes ferroviarias. Bueno, hoy estamos frente a un tema muy comparable, para que la gente entienda, ¿no? Seguro. También tocaron el tema desde el punto de vista de la salud. ¿Qué hay de real o de mítico que afecta a la salud de las personas? No, en general, toda la gente que nosotros hemos consultado, las universidades, no ponen el hincapié en que la antena está perjudicando a la salud, salvo que sea una antena de mucha potencia y que uno tenga muy cerca de su domicilio. Pero en general, las pequeñas antenas que hay ahora
cuanto más antenas pequeñas es mejor. Claro. Pero muchas veces nosotros lo decimos casi como en tono de ironía, pero muchas veces hay grupos antiantenas que se quejan de que se coloquen por perjudicar la salud y lo hacen desde DFMs que tienen antenas que perjudican mucho más a la salud que las de los celulares. Así que bueno, cuando un celular tiene una antena cada vez más lejos y tiene que hacer más fuerza y tiene más potencia, perjudica más la salud. Bueno, muy bien. Diputado Oporto, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los debates del año 2015 son parlamentarios y también que tienen que ver con las elecciones. Así es. En este bloque entonces dedicado al Parlamento Nacional, el diputado Mario Porto. Vamos a seguir hablando en Diálogo Político con los precandidatos a presidente de la Nación y en el día de hoy vamos a hablar con Margarita Stolbizer, precandidata a presidenta por el Frente Progresistas. Pero Daniel, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? A través del teléfono 4952-1268 y si no tenemos el correo electrónico dialogopolitico@hotmail.com. Diputada, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, recorriendo la República Argentina, y usted decía, tengo un entrenamiento interesante de recorrer la provincia de Buenos Aires en otras elecciones. Sí, llevo bastantes campañas, pero esta, bueno, es el primer desafío a nivel nacional en una patria tan enorme y tan diversa como es la Argentina. A mí me da mucho gusto tener esta oportunidad de recorrer, de hablar, de escuchar a la gente, porque las campañas electorales también sirven para eso. Yo cuando llego les digo en todos lados, bueno, conversemos un poco porque uno construye también su posicionamiento, su idea y su propuesta sobre la base de lo que vamos relevando que hay como necesidades y como demandas y también como riquezas en las distintas regiones. Nuestro país tiene una diversidad y una riqueza extraordinaria. No hay que olvidarse que la Argentina es el 8º país del mundo por su extensión territorial y si una riqueza tenemos es la tierra y lo que la tierra produce. Entonces, lógicamente que un candidato debe poder traducir toda esta riqueza y esta potencialidad en un proyecto y en un programa de desarrollo para la Argentina. Y hasta ahora, diputada, ¿qué es lo que ha recogido de la gente que ha visitado en las distintas provincias? Bueno, tiene mucho que ver con esto que decía. Las provincias tienen una enorme riqueza económica, natural, cultural también, y lo que sienten muchas veces es que estas riquezas están desaprovechadas. Si algo nosotros podemos decir, y esta es la base principal de nuestra crítica hoy a quienes están en el gobierno, es que hemos atravesado muchos años de desperdiciar las mejores condiciones económicas, internas y externas sobre todo, con un mundo y un contexto global que ha favorecido el comercio para la Argentina, que ha manejado muchos recursos con un crecimiento a tasas extraordinarias y sin embargo eso se ha visto desaprovechado cuando uno recorre las distintas economías regionales y sienten hoy, entre otras cosas, que le faltan mercados, porque lo que nosotros tenemos que poder traducir no solamente es una buena política pública con incentivos fiscales que no carguen la presión sobre el productor, sino que en realidad le incentiven a invertir para producir, para crecer, para generar empleo, sino que al productor, además de darle una buena política fiscal, una buena política crediticia, también le tengo que dar mercados. Y de ahí que haya que discutir también un posicionamiento internacional distinto para la Argentina, donde la Argentina se para frente al mundo a defender lo que producimos. Lejos de aquella vieja idea de que la Argentina podía ser el granero del mundo, hoy nosotros tenemos que ser los que ponemos los alimentos en las góndolas de todo el mundo, porque esto es lo que nos ayuda a agregar valor a lo que estamos en condiciones de producir, porque esos son puestos de trabajo también. Claro. Diputada, y
recorriendo la República Argentina, usted también va expresando muchas ideas y muchos proyectos que digamos que el Frente Progresista viene trabajando en el Congreso. Sí, así es. Por ejemplo, algo de lo que conversábamos recién es una reforma a nuestro sistema de impuestos. Yo vengo desde hace muchos años proponiendo la creación de una comisión especial, no solo con los representantes de la política, sino con los representantes del sector económico, de los distintos sectores económicos, sociales y también de las universidades. El mundo de la ciencia, la técnica y la academia tienen que tener un papel mucho más relevante en la discusión de las políticas. Por eso es que la reforma al sistema de impuestos no puede ser una reforma impuesta desde un escritorio, sino consensuada con todos estos actores. Nosotros tenemos un sistema impositivo injusto, regresivo, enmarañado, que tiene a veces dobles o triples imposiciones. Muchos que están en las provincias dicen, no, pero acá también pagamos otros impuestos y terminamos pagando 2 y 3 veces por lo mismo que es lo que estamos haciendo, la actividad económica. Entonces hay que modificar esta situación. Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con los que demagógicamente en las campañas electorales dicen vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. La verdad es que esto no puede ser así. Primero porque el Estado necesita de los ingresos vía impuestos para sostener las responsabilidades del Estado. Después porque el impuesto a las ganancias no es un mal impuesto. Conceptualmente es un buen impuesto. Lo que debemos hacer es no aplicarlos al ingreso, sino al excedente. Pero necesitamos ir hacia un sistema impositivo que no castigue al que consume y al que produce, sino al que especula, al que tiene riqueza, al que gana más en la proporción a lo que gana. Ahora, eso debe ser discutido en el marco de una comisión muy amplia. Tal vez haya que trabajar esto un año, pero tener un sistema impositivo para los próximos 50 años. No podemos seguir con actividades altamente rentables que no pagan impuestos, mientras que los trabajadores pagan el impuesto a las ganancias, o tenemos un IVA al 21%. Esto es sin ninguna duda una de las mayores complicaciones. Tantos años, por eso decía, el desperdicio de las buenas condiciones económicas y políticas de tantos años, sin que se haya podido hacer una reforma a ese sistema de impuestos que es tan injusto y tan regresivo. Usted nombraba uno de los ítems que proponen otros candidatos. Por ejemplo, también están proponiendo imponer el 82% móvil o las retenciones agropecuarias. ¿Qué opina de eso? Bueno, también creo que el sistema impositivo no resiste parches, por eso decía, hay que meter todo en una bolsa y trabajar seriamente sobre cuál es ese sistema de impuestos hacia adelante. Yo les marcaba recién el problema que tienen algunas economías regionales, y en el caso de algunas de esas economías, la eliminación de las retenciones es urgente, urgente. Me refiero sobre todo a las áreas de frutas y hortalizas, todo lo que es vitivinicultura. He estado con los vitivinicultores en San Juan, por ejemplo. La situación que viven es realmente dramática. Entonces, hay economías regionales, como el tema del trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires, que necesitan una salida urgente, rápida. No es lo mismo para todo el resto de los impuestos ni todo el resto de los productos. Por eso digo, vayamos a una bolsa, porque además hay que compensar lo que se pierda por un lado hacia el otro. De ninguna manera se puede financiar al Estado. Claro, y todas estas grandes medidas que usted está pensando, de llegar al gobierno, ¿tienen que implementarse rápidamente? Bueno, hay algunas cuestiones que son urgentes, como decía recién, la eliminación de las retenciones a los productos de las economías regionales. Otras que deben ser de implementación gradual. Yo no creo en las medidas shock, no creo en las promesas mágicas. El que hace hoy promesas mágicas está mintiendo. No hay nada que se pueda cambiar mágicamente. Sí hay que recomponer el marco de diálogo. Hay que salir de esta estrategia permanente de confrontación, de exclusión, de descalificación del que piensa distinto, hacia un marco de más diálogo y más cooperación. Cooperación, digo, para que el que gana sepa que no es el dueño de un poder absoluto, y el que pierde sepa que tiene que colaborar y no esperar ver cómo se destruye el que ganó. Hay que cambiar esa cultura de los argentinos, salir de esta cosa de la pelea permanente, porque los problemas se resuelven en la medida en que nos acostumbremos a dialogar y a consensuar la política. La política
política de Estado es esa, que es la política consensuada entre quienes piensan diferente y sostenible a través de los tiempos. Y también hay que incorporar una mirada distinta del contexto internacional. Esa visión muy romántica, digamos, que todos hemos tenido cuando éramos jóvenes del vivir con lo nuestro. Hoy hay que pensar que vivimos en un tiempo y en un mundo global, donde los países se deben definir a sí mismos, pero en ese contexto mundial. Así lo ha hecho Brasil, así lo hacen las grandes potencias del mundo, y Argentina también necesita pensarse, aprovechando en el buen sentido las oportunidades que el mundo ofrece y desde luego afrontando los riesgos, pero haciéndolo con seriedad. Para eso es muy importante que lo exterior se haga desde una mirada interior también. Necesitamos nosotros generar credibilidad, confiabilidad, previsibilidad hacia afuera, y eso se hace en la medida en que modifiquemos muchos comportamientos internos también. De ahí la importancia que nosotros le damos a la recuperación del funcionamiento de las instituciones, de acuerdo al marco que la Constitución establece, fundamentalmente la división de los poderes, la transparencia en el manejo de la gestión, el control de la gestión pública. Una de las cosas que yo digo, si gano la elección, lo primero que hago es poner todos los organismos de control en manos de la oposición, un gobierno abierto, que me controlen, que sepan lo que hago, porque eso sin ninguna duda que mejora la gestión y mejora los gobiernos. Siempre piensa que la ningunean un poco en el tema de las encuestas, porque recuerdo en la provincia de Buenos Aires resultó ser una sorpresa para muchos, sí, a pesar de que las encuestas no la tenían. Nunca he sido muy favorecida, pero ustedes saben que me parece que esta oportunidad es más escandalosa que nunca, ¿eh? Primero porque hay cantidades de encuestas, todas pagas. Lo primero que deberían los encuestadores es decir quiénes se encargan y quiénes pagan las encuestas. Después uno ve que es una campaña muy vacía de contenido. Los consultores, los gurúes, les dicen a los candidatos que no hablen, que no fijen posición, entonces todo es muy superficial, y uno ve permanentemente en los medios de comunicación que los que opinan son los consultores, no los candidatos. Y a los demás nos preguntan sobre encuestas, ¿qué opina lo que dice la encuesta? ¿Qué dice la encuesta? Entonces se ha transformado eso en el tema de opinión, son las encuestas. A mí nunca me han favorecido, tampoco me asusta esto en lo más mínimo. Tengo mucha confianza en que la gente sabe reconocer hoy la existencia de un proyecto alternativo que es el que nosotros sostenemos. Hoy la única propuesta clara y honestamente progresista para la Argentina es la que sostiene nuestro espacio político. El resto es todo demasiado lo mismo. ¿Y usted percibe que va a recibir votos de aquellos a lo mejor kirchneristas desencantados o macristas desencantados o radicales desencantados de los acuerdos que hicieron entre radicalismo y el PRO? Sí, a mí no me gusta el concepto de los desencantados, porque si no pareciera que ando con una ambulancia. Yo diría al contrario, espero juntar votos de esperanzados, de todos aquellos que encuentren en progresistas realmente un lugar donde canalizar sus expectativas, sus sueños, sus proyectos. A mí me gusta que la política se discuta en términos positivos, propositivos. Estamos frente a un gobierno que termina su mandato. Es la mejor oportunidad para discutir un proyecto de país hacia adelante. Entonces a mí no me gusta recoger desencantados, me gusta recoger esperanzados. Y creo que los hay muchos. Y tiene bastante que ver con esta emocionalidad que tiene alguien cuando elige, cuando vota. Yo creo que los que, como en mi caso, se emocionaron alguna vez con Raúl Alfonsín, con el resultado del preámbulo, no pueden hoy acompañar una propuesta como la de Macri. Y tampoco creo que los que se emocionaron con Kirchner, cuando Kirchner bajó el cuadrito de Videla de la ESMA, pueden tolerar hoy que Scioli sea el representante de ese proyecto, el continuador de ese proyecto. Entonces estoy convencida que nosotros vamos a recibir un acompañamiento muy importante de aquellos que no dejan de sentir a la política como parte de una emoción, de una pasión, de una esperanza. Muy bien. Bueno, pasó por Diálogo Político entonces la diputada Margarita Stolbizer, candidata a presidente por el Frente Progresista. Qué buen augurio ese, ¿eh? Bueno. Gracias, Margarita, y mucha suerte. Gracias a ustedes. Antes de ir al corte, entonces le vamos a recordar que también estamos en Twitter, @politicodiálogo, y también nos puede encontrar en Facebook y en YouTube. Último bloque de este programa con uno de los datos más interesantes. ¿Por qué? Porque conversamos, Daniel, con los candidatos a presidente de la Nación. Y en este caso nos acompaña el senador nacional y expresidente de la República Argentina, Adolfo Rodríguez Sá.
del partido Compromiso Federal. Así es. Allí, bajo ese nombre, se presentan en las PASO del 9 de agosto. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Cómo no, el gusto es nuestro. Senador, bueno, ya está en carrera nuevamente, otra vez en las lides de una precandidatura presidencial. Así es. Bueno, el 9 son las PASO. Cada partido político ese día va a elegir sus candidatos. Y después en octubre el pueblo argentino va a tener la oportunidad de elegir presidente, gobernadores, etc. Entonces, esto es un ejercicio democrático, creo que muy saludable. Un paso importante en el fortalecimiento del sistema democrático en el país. Senador, usted ha recorrido el país en diferentes campañas políticas. Así es. Yo lo nombraba expresidente de la Nación porque tuvo unos días, pocos días de presidente, pero días muy intensos como presidente de la Nación, y seguramente toda esa experiencia en la vida política le ha sumado y mucho. ¿Y cómo ve la Argentina desde las recorridas que viene haciendo en los últimos años a estas recorridas de este año 2015? Creo que la Argentina tiene un franco proceso de recuperación desde aquellos días del 2001, donde vivimos la crisis más profunda de la historia argentina. Pero ahora tenemos problemas. Yo no creo ni que la Argentina esté tan mal como dicen algunos, ni esté tan bien como dicen otros. La Argentina, por ejemplo, tiene una inmensa cantidad de pobres. Tiene una clase media que necesita protagonismo, necesita mayor seguridad. Necesitamos construir viviendas. Tienen necesidad de acceder a la vivienda miles de personas que viven marginadas en las villas de emergencia. Pero también necesitan de la vivienda jóvenes profesionales, pequeños empresarios, maestros, policías, funcionarios de la administración pública, que no les resulta fácil acceder a los créditos para las viviendas. Y creo que en este sentido el Estado tiene un rol protagónico. Y además, la Argentina necesita buscar el camino, desde mi punto de vista, del pleno empleo. Poner en marcha el inmenso aparato productivo que tenemos. Poner de nuevo en marcha un gran proceso industrial. Yo sostengo que, por ejemplo, los vagones de ferrocarril, nosotros podríamos fabricarlos en la Argentina. Se están fabricando algunos, pero se compran muchos afuera. Si nosotros los fabricáramos en la Argentina, le daríamos oportunidad a la mano de obra argentina, pero también a los ingenieros, a los técnicos, a la innovación, al desarrollo de nuevas tecnologías. Y creo que fortaleceríamos con la industria nacional una actividad que nos va a beneficiar a todos los argentinos. Entonces me parece que hay cosas por hacer. Yo haría un cambio positivo para el país. Hay que dialogar. Tenemos que volver a reencontrarnos en el diálogo. Y por ahí me preguntan a mí, y Adolfo, ¿por qué de nuevo? Que en alguna medida ustedes me lo han dicho de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque yo me considero con la suficiente experiencia y con profundos conocimientos que he adquirido en una gestión muy exitosa como la que hemos tenido en la provincia de San Luis, que me parece que hoy soy el único que está capacitado para resolver en esta etapa los problemas de la Argentina. Hay que dialogar, hay que encontrar los acuerdos, tenemos que dejar atrás los enfrentamientos que no conducen a un buen camino. Creo que si nosotros encontramos en la unidad, en el diálogo, los acuerdos necesarios, vamos a poder enfrentar los problemas de la inflación, del cepo cambiario, de la balanza comercial, del gasto público, también los problemas impositivos, del impuesto a las ganancias, cómo lograr el 82% móvil para los jubilados. Todas tareas
que seguramente todos coincidimos. Sin embargo, nos peleamos por estos temas. Hoy se puede hablar, senador, de que por primera vez en el país se pueden cotejar dos modelos, como lo hace actualmente el gobierno quizás y otros sectores, donde dicen, bueno, tuvimos ya una etapa conocida como neoliberal y la presente. ¿Se puede hablar de eso? Sí, se puede hablar, sí, claro que se puede hablar. Lo que pasa es que parece que fueran dos modelos excluyentes. Y no, creo que hay que, por eso decía, que hay que lograr cambios positivos. Porque si bien el modelo actual en algunos aspectos, desde mi punto de vista, tiene virtudes, también tiene defectos. Por ejemplo, este es un modelo que se desarrolla con un monólogo. En la decisión hay un monólogo, no un diálogo. No hay búsqueda de consenso, hay enfrentamiento de posiciones. Yo creo que en la Argentina deberíamos encontrar el acuerdo en las posiciones. Si yo les pregunto, ¿debemos exportar más? No me pueden decir que no. Si este modelo al principio tuvo la virtud de tener una balanza comercial superavitaria. La perdimos por los precios de la soja y por el tema de la soja. ¿Por qué no recuperamos esa etapa y volvemos a tener superávit fiscal? Perdón, superávit en la balanza comercial, que también nos sirve para tener superávit fiscal. Pero hay que cambiar el concepto, sentarnos en la mesa y decir, ¿cómo volvemos a exportar? ¿Por qué vamos a tirar la pera y la manzana del Río Negro? Porque no tiene precios. ¿Cómo hacemos para que esos productores puedan recoger esa manzana y esa pera y proveerle al mundo de esa manzana y de esa pera? ¿De qué nos sirve una retención que no cobramos porque no exportamos? Muy bien, bueno, senador, mucha suerte para las elecciones, para las PASO, mucha suerte para esta campaña electoral y seguramente lo estemos y seguiremos invitándolo. Gracias, le agradezco muchísimo y lo felicito por todo lo que he visto del progreso de esta casa, en la que yo fui diputado nacional. Una felicitación enorme al señor presidente de la Cámara de Diputados, que ha modificado y ha mejorado la casa. Bueno, muchas gracias. Y nosotros nos volveremos a encontrar entonces la próxima semana con Diálogo Político. Hasta entonces.